Marcos capítulo 2. Seguimos avanzando en nuestra exposición sobre el libro de Marcos. Hoy nos toca el versículo 18, 2:18. Así que les invito a que vayan conmigo al 2:18. Y una vez lo tengan, capítulo 2 de Marcos, versículo 18. Si alguien no tiene Biblia, por favor, siéntase confiado, alcen su mano, alguien se las puede dar. Tenemos muchas Biblias para regalar aún. Si gusta llevarte una a tu casa, solamente alza tu mano y te podemos facilitar una. ¿Todo lo tienen? Puestos de pie por honor a la palabra del Señor, entonces vamos a darle lectura al libro de Marcos. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 2, versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres. Si no se echa vino nuevo en odres nuevo. Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. En el progreso del peregrino, el segundo libro más vendido después de la Biblia. Este es un clásico, hermanos. No pueden ir al cielo si no han leído el progreso del peregrino. Por favor, mientras vivan, aparten un tiempo para leer el progreso del peregrino. Allí hay una historia: cristiano anhela la salvación, anhela huir de la ciudad de destrucción. Se encuentran con evangelista le dice: ves esa luz, síguela hasta el camino. Así que él sigue ese camino, pero en el camino se va encontrando con personajes, se va encontrando con obstáculos. Uno de ellos es que se topa con el señor sabio mundano. Le dice: ¿a dónde vas, cristiano? Cristiano le dice: bueno, evangelista me dijo que siguiera este camino. Él le sugirió otro camino mucho más ligero, mucho menos pedregoso, más fácil de transitar. Y lo mejor de todo, también lleva a la salvación, también lleva a la vida eterna. Así que cristiano, hermanos, se creyó el cuento, cayó en la trampa y se desvió del camino que evangelista le había dicho que siguiera y no se apartara de él. Él se apartó. Llegó entonces, el sabio mundano le dijo: ve a este lugar, allí vas a encontrar una montaña, allí vas a encontrarte con el señor legalista, señor ley. Él te dirá cómo llegar por un camino mucho más fácil. Así que él llegó allí, se encuentra con el señor legalista. El señor legalista le pone una serie de órdenes, una serie de leyes para que él suba a la montaña donde él se encuentra. Al verse tan frustrado, al verse que no podía con tantas leyes, él se desanimó tanto. Es más, cayó, no pudo llegar a la cima donde estaba señor ley o legalista. Y grande fue su lamento, grande fue su caída, grande fue su decepción de no poder guardar la ley, que sintió el peso de la condena, el peso de yo no puedo. Y quizás hoy tú te sientes igual. Creciste en la iglesia con muchas ceremonias, con muchas leyes, muchos rituales, y tú le has dado todo tu esfuerzo a eso para descubrir que es en vano, que no puedes ni siquiera guardar ni un solo mandamiento un día, y te sientes quizás desanimado, diciendo: la religión no es para mí. Por más que me esfuerzo, no puedo vivir la vida que agrada al Señor, o esa vida victoriosa de la que hablan los creyentes. No he podido lograrlo. De manera que te encuentras hoy desanimado, y según preguntándote todavía aún si vale la pena este tipo de reuniones, si vale la pena seguir continuando en el camino, por el camino
angosto. Quizás estás a punto de irte a la vía libre por el camino ancho y seguir tu vida, porque este camino angosto no es para ti. Bueno, así en esta historia que acabamos de leer, había otros hombres que se desviaron del camino, que ellos hicieron su propio modo para llegar al cielo, para llegar a la religión, para llegar a agradar a Dios. Ellos tenían sus propios sistemas ritualistas para toparse con el Cristo y saber que no era por ahí. Es lo que vamos a ver esta mañana. Y lo propongo de esta manera. El título de esta mañana es ¿a la manera de Dios o a la manera del hombre? Quizás esa es la razón, hermano, amigo, amiga. Quizás la razón por la que te sientes frustrado porque no has podido seguir la vida cristiana victoriosa es quizás porque lo estás haciendo a tu manera y no a la manera de Dios, no como Dios manda. Pregúntale a Caín. Caín quiso hacerlo a su manera. Dios había dicho exactamente cómo quería que se le adorara. Él vino con verduras, las mejores verduras, pero no era lo que Dios pedía. Quizás esa sea la razón, que lo estás haciendo a tu manera, como los fariseos. Se habían hecho su camino al cielo propio, no el que Dios les había estipulado en su palabra. El argumento que quiero argumentar en estos 45 minutos que me quedan, hermanos, es el siguiente. La religión mejora externamente. La religión te va a cambiar la fachada, te va a hacer un hombre de conducta moral buena. Eso hace la religión. Pero lo que hace el evangelio es transformar de adentro para afuera, no solamente lo externo. Y es lo que no entendieron estos hombres. Por eso es que van a chocar con Jesús. Por eso es que van a querer asesinarlo. Por eso es que Jesús les tiene que decir: hipócritas, lávenlo de adentro del vaso, no lo de afuera. Lo de afuera va a estar limpio cuando lo de adentro esté limpio. Así que ellos quisieron hacerlo a su manera. Dios dice cómo debe ser el camino a la salvación. Así que tengo 2 puntos simplemente cortos. Antes de eso vamos al contexto. Estamos en capítulo 2, capítulo 1 hemos visto la autoridad de Jesús sobre varios aspectos. Capítulo 2 vemos que Marcos empieza a hablarnos de una serie de controversias. Ya vimos 2. La primera controversia es cuando Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta fue: ¿quién es este que puede perdonar pecados si no solo Dios? Esa fue la primera controversia. La segunda controversia tuvo que ver con ¿por qué come este hombre con pecadores y recaudadores de impuestos? Esa fue la segunda controversia. Verlo a Jesús estar con pecadores le chocó al mundo religioso. Y la tercera controversia está aquí, hermanos. Tiene que ver también con alimentos. Quizás va muy conectada con la del hace 15 días. Al verlo comer, al verlo no practicar el ayuno, la cuestión del mundo, las preguntas fueron estas: bueno, ¿por qué este no ayuna? Los religiosos, nuestros líderes ayunan y este anda comiendo con pecadores. Esta es la tercera controversia que vemos y vamos a ver cómo el Señor la aborda, hermanos, y la va a abordar de 2 puntos. Quiero compartir dos puntos en cuanto a esto. Primero, la pregunta es esta: ¿por qué Él no ayuna como nuestros líderes, como los discípulos de Juan aún? Bueno, Jesús va a hablar de esto. Va a hablar de este molde, de un molde viejo al cual Él no vino a remodelar, sino vino a reemplazar, vino a traer algo mejor, como lo vamos a ver del versículo 19 al 22. El molde nuevo del evangelio, hermanos, no encaja con el viejo molde. No encaja, y vamos a ver que era Dios darnos entendimiento para entender esta verdad. La religión no encaja con el evangelio. Son contrarios. La religión por el hombre, hecha por el hombre, tiene sus reglamentos moralmente buenos, pero el evangelio no viene simplemente a darte reglamentos. El evangelio viene a transformar todo tu ser. Y es lo que quiero compartirles. Así que vamos al primer punto. Primer punto, el molde de la tradición. Vean cómo inicia todo. El relato arranca diciéndonos, hermanos, que vinieron unos hombres, no nos dice quiénes, el pueblo,
vinieron a Jesús y le preguntaron directamente a Jesús como líder, ¿por qué sus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y básicamente podríamos hacerlo de otra manera, hermanos. Bien podría traducirse esa palabra, esa pregunta que le hicieron. Hicieron la práctica de ayunar. Estos hombres tenían la práctica de ayunar, hermanos. Ayunaban. Hermanos, en el judaísmo, en el tiempo de Jesús, había 3 pilares de la vida piadosa. ¿Tú querías ser considerado piadoso? Bueno, había 3 pilares. Había 3 virtudes. Jesús las menciona en el Sermón del Monte. La limosna, la ofrenda, era uno de ellos. La oración era el segundo, otro de ellos. ¿Y qué creen que era el tercero? El ayuno. Esos eran los 3 pilares del judaísmo. O sea, cualquier judío sabía de estos 3 pilares, hermanos. Así que ver a Jesús no practicar uno de estos pilares tan centrales a su religiosidad, a la icónica práctica de ayunar, hermanos, les causó choque a estos religiosos o a estas preguntas, a estas personas. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no lo hacen? Se supone que él es un líder, un maestro, un religioso, pero no ayuna. El molde. Hermanos, el ayuno en tiempo de Jesús significaba varias cosas o indicaba una variedad de cosas, hermanos, de razones por las que se ayunaba. Número 1, hermanos, se ayunaba cuando había un lamento profundo en tu vida, cuando había una aflicción tremenda. También cuando había arrepentimiento, hermanos, se ayunaba para indicar aflicción. Y la cuarta, hermanos, otra de esas razones era simplemente por devoción a Dios. La gente ayunaba en ese entonces por aflicción, por lamento, por arrepentimiento. Señor, perdóname. Y por devoción al Señor. Ahora lo curioso, hermanos, cuando tú vas a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento, esto es lo curioso, hermanos. La ley nunca les mandó al pueblo ayunar solo una vez. El Antiguo Testamento solo indica una orden. En todo el pueblo tenía que ayunar una vez al año. Ese día se conocía como el día de la expiación. Se encuentra en Levíticos 16:29. Dice lo siguiente: y esto será con un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas. Verso 31, 16:31 de Levíticos. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Esa palabra humillar, hermanos, o como dice la Valera, afligir, está haciendo referencia al ayuno. O sea, este día de la expiación, cuando Dios perdonaba el pecado del pueblo, ellos debían ayunar, afligir sus almas, prepararse, pedir perdón, arrepentirse. Toda la nación tenía que hacer esto. Era un mandato de Dios. Y es el único mandato que había en la Escritura, de ayunar. Obviamente cuando tú vas al poexilio, ya después de poexilio, ¿saben? Poexilio, ¿verdad? Después de Babilonia, cuando fue el pueblo a Babilonia, fueron esclavos allí, regresaron a Israel nuevamente. Ese tiempo se le llama post-exílico, o sea, regreso del exilio. Encontramos en Zacarías que allí se indican otros 4 ayunos, hermanos. En Zacarías 8:19 había 4 ayunos que el pueblo practicaba también. O sea, después de que la ley de Moisés, tiempo después, hallamos 4 ayunos más. Igual tú también puedes ir a Esther y puedes encontrar que había más ayunos, hermanos. El pueblo sí ayunaba, pero la diferencia en estos ayunos es que no eran impuestos, eran espontáneos. La gente espontáneamente querían ayunar, no porque el pueblo se lo exigía o los líderes se lo exigían, sino porque había una situación grave en el país, una aflicción, como en Esther. Esther ayunaron, ¿se acuerdan? Esther 9:31, luego fija un ayuno que sería nacional en el tiempo, en el festival del Purim, cuando Dios los libró del malo. Recuérdenme su nombre, no era Can, Amán. El pueblo ayunó. Eran espontáneos, hermanos.
Lo curioso es que cuando ya vamos al Nuevo Testamento, en tiempo de Jesús, ustedes leen Lucas 18 y se dan cuenta que había un fariseo puesto de pie en el templo orando al Señor en voz alta para que lo escucharan todos. Y en su oración él menciona: no soy como este publicano, doy gracias porque no soy así, así, así. Ayuno 2 veces por semana. O sea, ya en el tiempo de Jesús, estos religiosos, hermanos, habían hecho del ayuno una práctica y lo practicaban los lunes y los jueves. Era una verdadera, eran los héroes por ayunar 2 veces a la semana. Así que imagínate el impacto. Ellos ya hicieron un molde tremendo de lo que es el pilar del ayuno. Llega Jesús, no ayuna, sus discípulos no ayunan. Estos líderes ayunan 2 veces. Wow, superhéroes, verdaderos piedosos, verdaderos devotos. Y sale la pregunta: ¿por qué ellos no ayunan? Los discípulos de Juan, recuerden, el mensaje de Juan era de arrepentimiento, hermanos. Recuerden que quizás ellos ayunaban, los discípulos de Juan podían ayunar porque quizás ya estaba preso Juan ya, y ellos están dolidos por eso, o aún había muerto ya, y ellos ayunan por ello. Pero también su mensaje implicaba el ayuno. Recuerden la vida de Juan Bautista: arrepentíos, hagan derecho las sendas para el Señor. Su mensaje implicaba, hermanos, que sus discípulos ayunarían. Se esperaba de eso porque su mensaje era de arrepentimiento. Arrepentimiento va con ayuno. Pero también dice aquí: los discípulos de los fariseos. Esta expresión, hermanos, los discípulos de los fariseos, puede traernos un poquito de confusión, porque si ustedes se dan cuenta, los fariseos no tenían discípulos. Ellos no tenían discípulos. Más bien los fariseos eran discípulos de los escribas, que también parte de ellos eran fariseos. O sea, los escribas o los PhDs, los maestros de la ley, estaban instruyendo a estos fariseos como sus discípulos. Así que esta palabra es un poquito confusa. Quizás está haciendo referencia, hermanos, a aquellos admiradores de estos fariseos, que los admiraban por su devoción. Ayunan 2 veces por semana. Y ellos fueron los que vinieron con Jesús con la pregunta: ¿por qué no ayunan tus discípulos? Estos admiradores de los fariseos. Así que así está la pregunta, hermanos. Ese es el primer punto, el versículo 18. El viejo molde de la tradición ya estaba allí bien puesto, y parece que Jesús no está calzando con él. Parece que sus discípulos no están yendo con eso, no están siguiendo la religión que es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Y esto nos lleva al segundo punto. Al segundo punto, hermanos: el molde nuevo del evangelio no encaja con los viejos moldes. Vean versículo 19, hermanos. Jesús les dijo: ya sea que esta pregunta fuera hecha con una buena intención o no, no lo sabemos, hermanos. Parece indicar que tienen buenas razones, están un poquito consternados porque no ayunan ellos y los otros sí. No lo sabemos, hermanos, si fue hecho con mala intención o no. Pero Jesús respondió, hermanos, aprovechó la pregunta para dar instrucción. Así es el Señor, así es el Señor. Aprovechó la oportunidad para darles instrucción de por qué no lo hacía. Bien pudo el Señor decirles lo siguiente: ¿quién les ha ordenado que tienen que ayunar 2 veces? La ley indica una sola vez y se quita del problema, ¿sí o no? Él tenía con qué responderles a su pregunta directa. La ley ordena que ayunen una sola vez. Ustedes están yéndose más lejos. Pero no hizo eso. No fue lo que Jesús hizo. Él más bien usó 3 analogías, hermanos, 3 ilustraciones. La primera es del novio. Vean cómo pregunta él. A la pregunta que le hace en versículo 18, él contrarresta con otra pregunta. Es una pregunta retórica, hermanos. Vean la pregunta: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Hermanos, en una boda judía que se practicaba por 7 días, donde el novio y la novia eran tratados como reyes, como reina y rey, se les servía, no había luna de miel. Esa era su luna de miel, esos 7 días, tratarles como reyes. Era
algo ilógico. O sea, no se concebía en la cultura judía que en ese tiempo la gente ayunara, y sobre todo los invitados. Era no, la respuesta retórica es no, no se puede. Es más, había leyes escritas en los judíos donde se les animaba fuertemente a los religiosos no imponer esas leyes a los invitados, a los novios, no cargarles esa carga en tiempo de bodas. Absténganse de obligarles a ayunar o de guardar otros días festivos. En ese tiempo se les exhortaba a los religiosos, no lo hagan, a los escribas, no lo hagan. Así que, hermanos, vean lo que Jesús está logrando aquí. Ese era un tiempo de regocijo, un tiempo de gozo, no un tiempo para afligir tu alma, para estar, no. Se miraría ilógico que tú llegaras a esa fiesta, esa boda, y vinieran los asistentes de la boda, los amigos del novio, y te sirvieran, y que tú les dijeras, no me den bebida, no me den comida, porque estoy afligiendo mi alma. Tú serías visto como un lunático, un loco. ¿Estás ayunando en una boda? Por favor, es un tiempo de gozo, no de aflicción, porque el novio está aquí. Eso es lo que Jesús les está diciendo, hermanos. Hermanos, la presencia de Jesús, la entrada de Jesús a la tierra trajo gran regocijo. Aún los ángeles se regocijaron cuando dieron el anuncio los pastores esa noche. Así que, hermanos, el tiempo de Jesús en la tierra para sus discípulos era un regocijo, un gozo. ¿Por qué? Porque el rey estaba en la casa. El rey estaba visitando su mundo, la tierra que creó. Eso, hermanos, era un gran gozo. Por eso es que Jesús dice, no pueden ayunar, yo estoy con ellos ahorita. Yo estoy con ellos. Tristemente, hermanos, el mundo religioso por sus moldes no lo comprendió. No entendieron que con el que estaban haciéndole la pregunta era el novio, era el rey, era su Mesías tan esperado, al cual deberían haberle hecho fiesta y no lo hicieron. No lo reconocieron, no reconocieron su tiempo, no reconocieron las sazones, quién estaba allí con ellos. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en sus moldes, en lo que no hace y sí hace. No comprendió, hermanos. Ahora, esta frase, hermanos, del novio y la novia. Tenemos en el Antiguo Testamento imágenes donde Dios mismo trata a Israel como su esposa. Él es el esposo. Isaías habla mucho de esta imagen. Pero no vemos aquí que Jesús toma esta aplicación y se hace pasar como un novio. Tú vas al Nuevo Testamento, entiendes esa imagen, pero en el Antiguo Testamento nunca vemos que el Mesías iba a tener una novia. Nunca lo vemos de esa manera. Pero vas al Nuevo Testamento, te das cuenta que este novio tiene una novia y que su novia es ¿quién? ¿Quién es su esposa de Cristo? La iglesia. La iglesia. Él dio su vida por ella, por su iglesia. Efesios 5:25, 5:29. Es más, tú te vas a Apocalipsis y te das cuenta que va a haber una gran boda. Las bodas que se conocen como las bodas del Cordero, donde Dios, finalmente Cristo, se unirá a su iglesia. Habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo por siempre, hermanos. No es que no lo sean ahorita, pero ahorita el novio está ausente. No está con nosotros físicamente, pero lo va a estar un día. Así que de eso es que Jesús está hablando. Yo soy ese novio. No es tiempo para que lloren y se lamenten ahorita. Yo estoy en medio de ellos. Pero vean lo que Jesús dice después. Verso 20. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces
ayunarán en aquel día. ¿Se dan cuenta que Jesús nunca condena lo que ellos hacen? No está diciendo están mal que ayunen, no. Lo que Jesús les está señalando no es el tiempo, están a destiempo. No es tiempo de ayunar ahorita. Mis discípulos no ayunan por esa razón. Yo soy el novio, estamos en fiesta. Pero vean lo que dice después. Va a venir ese día, el novio les será quitado. En ese momento entonces su novia, sus discípulos ayunarán en aquel día. ¿Cuándo? Cuando el novio les sea quitado. Esta palabra les sea quitado, hermanos, da la idea de ser removido por la fuerza, con gran fuerza. Y es la primera alusión en Marcos donde se anuncia la muerte de Jesucristo. Aquí Marcos tiene en mente, hermanos, Isaías 53, versículo 8. En el versículo 8 de Isaías vemos el siervo sufriente. Recuerden, ¿quién es ese siervo sufriente en Marcos? Ese siervo sufriente, dice la escritura en Isaías 53, 8, por cárcel y por juicio fue quitado, fue arrancado ese siervo sufriente. ¿Y qué se le hizo a Cristo? Vamos a ver que va a ser removido a la fuerza por las autoridades y ser quitado, ser crucificado. Hermanos, aquí está el evangelio, aquí está lo que Jesús vino a hacer. Como siervo sufriente, fue llevado a la cruz con gran violencia, sufrió nuestra culpa, Él la tomó. Sufrió nuestra muerte, hermanos. Fue hecho maldito en lugar de pecadores. Cubrió el pecado, sufrió el castigo, sufrió la ira de Dios sobre él, para que su pueblo pudiera ser librado. Ascendió a los cielos y ahora su pueblo ayuna. Ahora su iglesia ayuna, hermanos, y lamenta para expresar ese anhelo de que Jesús regrese pronto. ¿Cuántos han ayunado porque el Señor venga pronto? ¿Cuántos anhelan que Él venga pronto? Claro, tenemos mucha esperanza y llenamos de gozo y esperanza. Los cristianos son los más gozosos, pero también afligimos nuestras almas, hermanos, al ver el pecado en medio nuestro, en nosotros mismos, y al ver que el Señor retarda. Pero anhelamos que Él venga pronto. Esperamos su venida. Pero aquí está lo que Jesús estaba diciendo. Ahora el pueblo ayuna. Él ya vino, ya hizo la obra, pero Señor, vuelve pronto. Señor, nos abstenemos de alimentos diciéndote que te anhelamos a ti, que dependemos de ti, no de alimentos. Ven pronto, ven por tu iglesia. Le será quitado. Ahora, hermanos, aplica dos ilustraciones más. Ya le dijo la del novio, ahora va a aplicarle dos más, hermanos. La tela nueva y el vino nuevo. Vean lo que dice el versículo 21. Les da otras ilustraciones más, otras parábolas aquí, hermanos. Nadie pone un remedio de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al escogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Vean lo que dice un comentarista, William Hendrickson, sobre este pasaje, hermanos, o este versículo. Con su venida Jesús trajo sanidad a los enfermos, liberación a los endemoniados, alivio a los afligidos, limpieza a los leprosos, comida a los hambrientos, restauración a los lisiados y sobre todo salvación a los perdidos en el pecado. Este nuevo orden de cosas no encaja en el antiguo molde del ayuno ordenado por los hombres. Hermanos, era bien sabido en el judaísmo que si había una rotura en tu vestido, tú ponele un parche nuevo de algodón puro, 100%, coserlo para tapar ese agujero en tu vestido o en tu pantalón. Sabía que cuando se mojara ese parche nuevo se iba a encoger
Y lo que iba a hacer era rasgar ese vestido, hacerlo peor. Eso sucedía, hermanos, en ese entonces. O sea que básicamente lo que Jesús les está enseñando aquí, hermanos, con este parche nuevo o esta tela nueva, es que no era una solución a largo plazo. Era considerado quizás una ignorancia hacer esto, porque todos sabían lo que iba a suceder. Todos sabían que no se parcha un vestido con una tela nueva sin antes haberse encogido, porque iba a rasgar más el vestido. ¿Qué Jesús está diciendo? ¿Qué está dando a entender? Nuevamente, hermanos, el viejo molde no era la solución a largo plazo. Quizás tú podías trapar ese vestido, ese agujero en tu pantalón, pero el día que mojaras el pantalón, se te rasgaba de nuevo. No era una solución a largo plazo. Es más, era considerado una insensatez hacer eso, hermanos. Y redobla Jesús con otro ejemplo más, que es similar al segundo, hermanos. Vean lo que dice el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Esta es la tercera ilustración, hermanos. Refuerza la segunda. ¿Qué está diciendo Jesús? Hermanos, los odres eran hechos de piel de chivo, del cuello del chivo. Eran vistos como unos garrafoncitos que llenaban con vino. Se les introducía pues esta bebida. Cuando el vino, hermanos, o el odre era expuesto al sol, bueno, se iba haciendo duro, y con el vino adentro, el vino nuevo lo expandía más por la fermentación, o sea que lo hacía que se inflara más. Todos sabían en el judaísmo que ese molde ya no podías tú ponerle vino nuevo, porque a la hora que tú hicieras eso ya se había expandido demasiado. Tú echarle vino nuevo a un odre viejo, se iba a expandir aún más y se iba a empezar a agrietar, y ese vino nuevo iba a empezar a regarse. Se iba a perder tanto el odre como el vino nuevo. Eso es lo que Jesús les está diciendo aquí. Se va a derramar y ya no te va a servir ni el odre ni el vino. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Qué es ese odre viejo? Bueno, ese odre viejo, hermanos, es esa vieja vida religiosa. ¿Qué es ese vino nuevo en odre nuevo? Bueno, el vino nuevo es el evangelio, hermanos. Y el evangelio necesita un corazón reanudado, renovado, nuevo. Porque tú echar el evangelio a un molde viejo, con una vida de tradición y religión, no le iba a hacer muy bien, porque es opuesto. El evangelio expande, hermanos. El evangelio viene a reinar tu vida, viene a tomar control, va expandiendo. El Espíritu Santo empieza a analizar más en tu corazón, va expandiendo más, va mostrando qué defectos hay en tu corazón, qué necesita ser cortado. Y no podría soportar, una vida religiosa no puede vivir el evangelio. ¿Qué es la aplicación? Vamos a la aplicación para terminar, porque ya hay hambre, ¿verdad? Para creyentes, me dirijo a creyentes. Y lo primero que quiero hacerte es la pregunta: ¿es Cristo una añadidura más a tu vida religiosa? Un bien intencionado evangelista te evangelizó y te dijo que cuando tú aceptaras a Cristo tu vida iba a cambiar, que iba a ser mucho mejor, que alzaras tu mano para recibir a Cristo, hicieras la oración del pecador y ya serás un vino nuevo, un odre nuevo. Pero lo que hiciste es, puedo seguir igual, puedo continuar igual. Lo que necesito para ir al cielo es añadir a Cristo a mi vida religiosa, como una etiqueta más, que me ayude simplemente a ir al cielo. Y todo está listo. Es supuestamente lo que Cristo está diciendo: no pueden hacer conmigo esto.
Cristo no es una añadidura más a tu vida. Vean lo que el viejo león J.C. Ryle dijo, hermanos. ¿Qué ocurre con muchos que profesan ser cristianos en la actualidad? ¿Qué ocurre con ellos? Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Hay miles de personas que tratan de reconciliar el servicio a Cristo con el servicio al mundo. Tener el nombre de cristianos y sin embargo vivir una vida de impiedad. Mantenerse junto a los siervos del placer y el pecado, y a la vez ser seguidores de Jesús crucificado. En una palabra, tratan de disfrutar del vino nuevo, el evangelio, pero aferrándose a los odres viejos. No quieren cambiar, quieren seguir iguales. Un día descubrirán que han intentado algo que es imposible, porque Jesús lo ha dicho. Hermano, te animo a que recapacites. Si tu vida no ha mostrado frutos de arrepentimiento, si tu vida no ha cambiado, si Cristo fue una añadidura más, si aún sigues amando al mundo, si aún el cristianismo que profesas es solamente una etiqueta, un día te vas a dar cuenta. Muchos me dirán: Señor, Señor, y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca hicieron mi voluntad, no los conozco. ¿Se dan cuenta? Cuando tú vienes a Cristo, no es que aceptes, añadas a Jesús a tu vida, a tu schedule. Es mucho más que eso. Cuando el evangelio viene a tomar tu vida, viene a reclamarlo todo. Y es lo que ellos no entendían, hermanos. Ellos creían que podían ir al cielo aplicando el ayuno 2 veces por semana. Con 2 veces tengo para ir al cielo. Dice Jesús: no. Número 2, la tradición, hermanos, siempre se va a enfocar en lo externo, en la conducta. El evangelio, hermanos, enfoca en lo interno, el corazón. El problema siempre va a ser el corazón. La religión, hermanos, te va a poner bonito y blanqueado por fuera, pero ¿de qué sirve si aún por dentro está lleno de huesos, de inmundicia, de maldad, de deseos perversos? ¿Por qué? No hay cambio. Número 3, la gracia no puede conjugarse con tradiciones de hombres, hermanos. Escúchame, Cristo no quiere ocupar solamente un espacio en ti. Cristo los domingos, con eso basta. Cristo no quiere que tú lo añades a los domingos solamente. Cristo no quiere ni aún los miércoles. Cristo no quiere tampoco los viernes, ni los lunes, ni los martes. O es todo o es nada. No puedes añadir el vino nuevo a odres viejos. No lo van a soportar. No puedes hacer de Cristo: eres mi Cristo el lunes, eres mi Cristo el domingo solamente. Pero no me pidas que cambie mis pensamientos, no me pidas que cambie mi voluntad, no me pidas que cambie mis deseos. Pídeme lo que quieras en domingo, de 10 de la mañana a 12 del día. Después yo hago mi vida como yo quiera. ¿Por qué creen que no hay cambios en el cristianismo? ¿Por qué creen que este hombre dice: hay muchos que se están engañando, no hay cambios en ellos? ¿Por qué? Porque añadieron a Jesús como algo más a sus vidas, y no como el rey de sus vidas, no como el que tiene todo derecho sobre sus vidas. No entendemos, hermanos, que cuando venimos a Cristo le estamos entregando, cediendo nuestra voluntad todo al Señor, y que va a haber una lucha. Sí, va a haber una lucha. Mis deseos quieren irse al mundo, quieren otras cosas, no a Dios ni su palabra. Hay una lucha, pero yo someto porque entiendo que yo no soy el rey de mi vida, ya más. Que Jesús está transformándome. Pregúntate por qué no hay cambios en tu vida. ¿Será que es un parche más? Para que me vea bonito y la gente piense bien de mí, voy a la iglesia los domingos. Pero no porque quiera que Él me transforme.
Para no creyentes, Cristo no será deseado hasta que el pecado no te sepa amargo. Cristo no te va a servir como parche hasta que el pecado no te sepa amargo. Mientras te deleites en los placeres del mundo, del pecado, Cristo no será tu gozo. Mientras ignores las buenas nuevas y rehuses verte como un pecador miserable, en bancarrota espiritual, pobre, ciego, cojo, muerto, leproso, Cristo no será tu gran médico. Cristo no será tu buena noticia mientras tú no te arrepientas. Solo en unión con Cristo, solo a través del arrepentimiento es que hay vida nueva. Cuando tu corazón es un odre nuevo y el evangelio viene como vino nuevo, te va a expandir. Te va a hacer una nueva criatura, nuevos deseos, nueva voluntad. Una voluntad que dice, no lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieras. ¿Anhelas eso? Ven a la fe. Si no has hecho de Cristo tu Señor y Salvador, ven a través de la fe y el arrepentimiento. Mi consuelo y nuestro mensaje es, aquí está, Cristo murió por pecadores. Cristo murió por pecadores. Si tú te consideras uno como un tal, ven a Él. Él te abre las puertas. Te invita a vivir una vida nueva, siendo Él el eje de tu vida, no un parche, el eje, el centro, el todo, el curios, el Señor. Concluimos para terminar. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Tus vanos intentos de querer agradarlo en tus fuerzas, en tu humanidad, no van a poder hacer nada. ¿Quieres seguir mezclando la gracia de Dios con esfuerzo humano como estos religiosos? Y decir, me gané el cielo porque fui bueno en la tierra. Solo en unión con Cristo, amigo, amiga, hermanos, solo en unión con Cristo. Si tu respuesta ha sido, yo soy un parche añadido a Cristo, me he dado cuenta que simplemente lo he añadido y por eso no veo cambios en mí, porque no hay evangelio que expanda mi corazón, porque no lo tengo dentro. Lo único que he hecho es portar mi buena religioso, leer la Biblia, llorar y venir los domingos, pero no ha habido cambios en mi interior. ¿Por qué? Porque no estás en unión con Cristo. Cristo en ti es la diferencia. Cristo el que te ayuda a vivir la vida cristiana. No puedes vivirla sin el poder de su Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, del nuevo odre, el nuevo evangelio. Si quieres ser realmente transformado y vivir para la gloria de Dios, necesitas el vino nuevo sobre un odre nuevo, no sobre la religiosidad. Hermanos, la religión y la tradición de hombres no son más que cisternas sin agua. No producen satisfacción al alma sedienta del corazón. No lo pueden hacer porque no es su labor. Solo Cristo puede hacer eso. Así que quiero que vean que aquí en el ayuno, hermanos, Jesús no habla del ayuno, en realidad les está diciendo la necesidad de nacer de nuevo, de que entiendan que no es por la religiosidad, sino es por medio del evangelio que las vidas cambian. Papá, si estás frustrado con tus hijos, su mala conducta, sus malos grados en la escuela, cómo se comportan, tú puedes transformar su conducta, pero mientras tu corazón no trabaje, mientras el corazón sigue igual, has transformado buena conducta, pero un corazón todavía sin cambios. Y es por eso que los cambios no duran. Se pueden portar bien un mes con a base de advertencias. Si no lo haces te va a ir mal. O a base de, si lo haces te voy a comprar un
PlayStation 5. Trabaja su conducta, cuando en realidad necesitas trabajar su corazón, sus deseos. Y eso lo hace el Evangelio. Padre, gracias por lo bueno que eres. Gracias por darnos esta oportunidad de ir adelante de tu palabra. Señor, aquí está la clave del cristianismo. Tú nos lo has dado. Es el Evangelio. Es la vida de tu Hijo Cristo. Es la transformación por medio del Espíritu Santo. Algo que nosotros no podemos producir por nuestras propias fuerzas. No podemos producir el perdón. Ese se nos tiene que otorgar. Danos la gracia como cristianos para anhelar el vino nuevo, anhelar que caiga sobre odres nuevos, y no permitas que nos volvamos fariseos religiosos, que observamos reglas, mas nuestros corazones no cambian. No lo permitas, Dios. No permitas que nos volvamos como estos hombres que ayunaban 2 veces, no para humillar sus almas, sino para ser más orgullosos. No permitas que eso nos suceda, porque venimos los domingos, porque leemos tu Biblia, porque oramos, porque nos comportamos como buenos creyentes. No lo permitas, Señor. Si vamos a hacer todas estas cosas, que salgan de un corazón agradecido que te ama, que responde en obediencia, no para ser salvo, sino porque ya fue salvo, que te ama más sobre sus deseos, más sobre su voluntad, más sobre su tiempo, más sobre su dinero, más sobre todas las cosas. Dios, ayúdanos a no romper el gran primer mandamiento. Ayúdanos, Padre, a amarte con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el segundo, amar a nuestro prójimo, Dios, como a nosotros mismos. Danos la gracia. Reconocemos tú la necesidad de Cristo en nosotros. Perdónanos, Dios, si hasta la fecha simplemente nos hemos enfocado en cambiar la fachada, cambiar lo de